Buenas noches, una vez más en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Nos encontramos nada más y nada menos que en la Avenida de Mayo, o bien llamada también popularmente Avenida de los Españoles, muy vinculada a España, muy vinculada a la emigración tan fuerte que vino de España y principalmente de Galicia. Por eso se generaliza muchas veces diciendo que la inmigración española eran los gallegos o los gallegos, como vienen a decir en el acento porteño la gente de Buenos Aires. Pero no es verdad, no solamente vinieron gallegos aquí a España, lo vamos a demostrar, vinieron también, y lo vamos a decir en el transcurso de este encuentro cultural, los asturianos. Tenemos enfrente, y lo vamos a vincular, el restaurante Plaza Asturias. Y también vinieron de muchas regiones de España, incluida Castilla y León, llamada Castilla la Vieja cuando yo nací, e incluso de mi provincia oriunda, Palencia con P, como bien digo. Nos encontramos aquí delante de un bar que se llama Iberia. Y no se llama Iberia por la compañía aérea Iberia, sino mucho antes de que se fundara la compañía, existía este bar muy vinculado a España, a la península ibérica. Vamos a referir este encuentro con el acontecer histórico fundamental en España que vivió Francisco Franco, que fue la proclamación de la Segunda República Española un 14 de abril de 1931. Vamos a hablar del génesis de esa proclamación, de la monarquía borbónica que cae, y del desarrollo de la actividad republicana política llamada democrática entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, alzamiento nacional, pero también su culminación total el 1 de abril de 1939 con la derrota de la República en la Guerra Civil Española. Tenemos aquí una serie de placas muy populares en el mundo de Buenos Aires y algunas muy ricamente adornadas. Nos vamos a referir a una muy referida, y valga la redundancia, con la Segunda República. Y dice así: homenaje de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los caídos. Curiosamente, caídos es una palabra que corresponde al bando nacional. Si te dicen que caí, decía el himno de la Falange, pero aquí se refiere a los republicanos, a los caídos, exiliados y represaliados en defensa de la Segunda República Española. En su 75 aniversario, 1931, que es cuando se proclama, y 2006, la fecha de esta placa. Esta placa también es símbolo de la hispanidad, y vemos que pone aquí Bar Iberia. Como bien se ha grabado inicialmente, este es el Bar Iberia, símbolo de la hispanidad, en el 80 aniversario de su inauguración. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1936, 30 de octubre 2016. Vamos a referir en mi conversación con ustedes en estos momentos un libro particularmente que tengo aquí, que se llama Defensa de la Hispanidad, y escrito por Ramiro de Maeztu, un famoso escritor español que fue embajador de España en Argentina durante la dictadura de Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Ramiro de Maeztu es un hombre que evoluciona políticamente, se vincula a la derecha, digamos así generalizando, y es asesinado por el bando republicano en Paracuellos del Jarama. Ahora en noviembre va a ser un aniversario más de este asesinato de este gran escritor, como también de otro gran escritor que se llamaba Pedro Muñoz Seca, y alrededor de 10.000 personas que fueron fusiladas arbitrariamente en este lugar cercano a Madrid por estar vinculados con las derechas, con el alzamiento nacional, con lo que llamaban el fascismo, o por llevar sombrero, o por leer el famoso periódico monárquico ABC. Continuamos con el Bar Iberia. Y tenemos aquí otras dos placas que vamos a mencionar, y dice: esquina de la hispanidad, lugar característico de la cultura hispánica durante más de un siglo. Está un poco deteriorado, como ven, pero se puede leer: homenaje de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2003. Aquí se ve mucho mejor esta placa, que también dice Bar Iberia, declarado sitio de interés cultural, símbolo de la memoria de la hispanidad. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre del 2005. Y si ya nos situamos delante de esta hermosa moto, pero vamos a ver al fondo, luego nos vamos a encontrar más directamente con el bar, el restaurante Plaza Asturias.
Se acordarán que en otra edición de estos vídeos mentábamos la revolución llamada de Asturias o revolución de 1934 dentro de la Segunda República Española, que fue un intento de golpe de Estado por parte de la izquierda contra el gobierno legítimo de centro derecha que gobernaba la República en ese momento, octubre de 1934. ¿Por qué inventamos el restaurante Asturias? Por una cuestión muy curiosa, y vamos a estar ahora ya en la Guerra Civil Española. Resulta que cuando surge la Guerra Civil Española, aquí hay españoles, y hay españoles que son unos de un bando y otros de otro. Entonces, lo que es muy curioso es que a partir del 18 de julio de 1936 se enfrentan en una pequeña guerra civil, digamos, metafórica, anecdótica, los dos bandos. ¿Y cómo se enfrentan? En el bar Asturias, en el bar Plaza Asturias, que pone pescados, mariscos, restaurante, se encuentran los franquistas. Y en esta parte, en el bar Iberia, están los republicanos. Aquí enfrente tendría los republicanos. Entonces, los franquistas gritan a favor de Franco, lanzan consignas a favor de Franco, cantan canciones como El cara al sol, y por otra parte los republicanos aquí situados les llaman fascistas a los contrarios y hacen defensa de la República, cantan el himno de Riego, que era el himno oficial de la República, y utilizan banderas republicanas. Ya hemos visto la bandera española, que es la bandera de Alfonso XIII, es la bandera de la monarquía, la que incorpora Franco en el alzamiento, pero los republicanos tienen otra bandera que vamos a ver en este momento dentro del bar Iberia. Entonces vamos entrando al bar Iberia, vamos entrando y nos encontramos aquí delante nada más y nada menos que de una alegoría de la República Española, de la Segunda República Española. Nos dice bien claro, Segunda República Española. Tenemos aquí a la izquierda al león. El león representa los dos leones que aparecen delante del Parlamento Español en el Congreso Español. No representa el león que utiliza Milei, esto es una broma. Y en el centro está la mujer con el gorro frigio que representa a la República. El gorro frigio procedía de la Revolución Francesa. Y arriba pone bien claro Segunda República Española. Y pone también figura en este mural tan bonito, tan expresivo, también el fervor popular con el que fue recibida la República, porque la Segunda República en principio fue recibida muy bien por la mayor parte de la población en contra de lo que había sido la monarquía de Alfonso XIII y sus fallos que podemos también relatar en su momento. Y entonces se enarbolan una bandera que es la bandera roja, amarilla y morada, en contraposición de la bandera de la monarquía, que era roja, amarilla y roja. Roja, amarilla y roja desde la época del rey Carlos III, porque antes no era la bandera oficial de España con esos colores. Y podemos comentar aquí en Argentina que Cristóbal Colón, cuando llega a América, lleva el pendón de Castilla. Esa bandera era la roja, amarilla y roja, en principio la propia de la Armada Española. Por eso cualquier almirante lleva la bandera con los colores nacionales actuales de la bandera, roja, amarilla y roja. Y ahora nos vamos a dirigir a ver perfectamente la bandera de la República con el escudo de la República. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que la bandera de la República, o sea, la bandera de España cuando triunfa la Segunda República Española. Hemos dicho que la anterior era la que yo he exhibido en varias actuaciones, roja, amarilla y roja. Y también el escudo de la República, que es diferente al escudo que va a incorporar Franco también con la bandera nacional, que es el escudo del águila. O sea, incorpora a este escudo el águila y el plus ultra más allá de la conquista de América. Entonces, delante de este mural que ya he descrito, voy a hacer una serie de aseveraciones, una serie de comentarios en relación con lo que fue la República Española. La Segunda República Española, como hemos dicho, surge un 14 de abril de 1931. Surge a través de unas elecciones municipales que, sobre todo en las capitales principales de provincia, va a perder la monarquía. Entonces el rey Alfonso XIII
que había sido un rey democrático y luego había admitido la llamada dictadura de Primo de Rivera, que había caído en el año 1929, tiene también una parte de gobierno con lo que se llama la dicta blanda del general Berenguer. Pero en el año 31 se convocan elecciones municipales. Esto es un punto muy importante, no elecciones generales, no elecciones a Cortes. Entonces el rey va a ver, el rey don Alfonso XIII, sobrino de la infanta que visitó Argentina en 1910, que ya la hemos comentado, el rey don Alfonso XIII va a ver que ha perdido el fervor de su pueblo. Muchos han hecho comentarios que también no quiso un enfrentamiento bélico entre sus partidarios y los partidarios de la República. Otros dicen que estaba influenciado por la caída de los romanos, que ya hemos comentado en otro momento, quienes fueron asesinados por los bolcheviques a posteriori de la abdicación del zar. La cuestión es que Alfonso XIII abdica, se marcha al extranjero, primero a Francia y después radica en Roma, en la Italia de Mussolini, y surge la Segunda República al raíz del 14 de abril. En principio es una república burguesa, en la cual van a participar incluso políticos católicos y políticos que habían sido ministros en época de Alfonso XIII, pero que se habían desilusionado con el devenir de la monarquía. Caso del primer presidente de la República, que se llamaba Niceto Alcalá Zamora, y caso de Miguel Maura, que era nada más y nada menos que hijo de Antonio Maura, uno de los políticos principales que trabajaron en etapa democrática con Alfonso XIII. La República, en un principio, con su proclamación, tiene un gran fervor popular, porque hay que reconocer que la monarquía había tenido fallos muy grandes en su devenir. De principio, como génesis lejana, viene que durante todo el siglo XIX España había perdido el ser de la hispanidad, el dominio de los territorios de ultramar, como ya hemos comentado. Fernando VII se entiende por todo el mundo, antepasado de Alfonso XIII, que fue un monarca nefasto en todos los sentidos y en algún sentido coadyuvante de la independencia de América. Y no digamos ya, a lo mejor, algunos descendientes, pero no hay lugar a mentarlos. En la inmediatez de Alfonso XIII, parece ser que el principal fallo que tuvo Alfonso XIII fue permitir la dictadura de Primo de Rivera y romper con la Constitución que regía en España de finales del siglo XIX bajo su reinado. Ahí va a perder el fervor de los políticos, siempre interesados en hacer política. Y a raíz de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, repetimos que surge espontáneamente la República, pero que surge de unas elecciones municipales. Esto puede representar la Puerta del Sol, cuando el 14 de abril se lanza el pueblo de Madrid a vitorear la República como algo nuevo. La República, ¿qué fallos entiendo que tiene? En un principio se enfrenta con los militares, y vamos a Francisco Franco. Francisco Franco en ese momento era director de la Academia Militar de Zaragoza, o sea, la academia donde se formaban los oficiales que luego iban a ser militares y que podían llegar incluso al generalato. Manuel Azaña, que según muchas personas era muy sectario, uno de los políticos que surgen con la República, disuelve la Academia Militar. Y Franco, con una disciplina enorme, da un discurso maravilloso y dice que primero de lo que uno puede sentir en el corazón está la disciplina, y que acepta la decisión del ministro, que era ministro de la Guerra, Manuel Azaña. Por otra parte, la Segunda República desde el principio se va a enfrentar con la catolicidad de España. Curiosamente, Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República, era católico. Pero después del 14 de abril surge un 11 de mayo de 1931 y resulta que las masas se lanzan a incendiar y quemar conventos. No solamente en Madrid, sino en Málaga, en Barcelona, en Sevilla y en otras ciudades de España. Lógicamente, ante una actitud cruenta por parte del pueblo, habría que dar una respuesta eficiente, pero el gobierno no da ninguna respuesta, no lanza a la Guardia Civil, que era muy importante en cuanto a la seguridad del territorio y demás, contra los que están quemando iglesias y atacando a los conventos en varios sitios, y el mismo Manuel Azaña dice esta frase: no vale la vida de un republicano lo que valen todos los conventos e iglesias de España.
Esto demuestra el sectarismo de esta personalidad, de este personaje, en ese momento muy inmediato, no hacía ni un mes que se había proclamado la República. Por otra parte, Niceto Alcalá Zamora pues no hace nada, en ningún sentido, y Miguel Maura, que eran los ministros de Gobernación en ese momento, que eran católicos dentro del gobierno llamado provisional de la República, admiten la actitud de Manuel Azaña. Otro fallo que yo entiendo de la República es la Constitución del año 1931. La Constitución de 1931 es una Constitución, y valga la redundancia, que rompe totalmente con la Iglesia Católica. Que, como ya he comentado en su momento, esta Constitución se puede comparar en parte con las leyes de Nuremberg del 1935 contra los judíos en la Alemania nazi, porque va a reducir a la miseria económica y social a toda la Iglesia Católica. Y principalmente va a expulsar a un grupo de la Iglesia Católica que era y todavía es de élite, que se llaman los jesuitas. ¿Por qué los expulsa? Dicen que porque en cuanto a los votos que tienen un voto de obediencia a un Estado extranjero que era el Vaticano. Las otras comunidades que se quedan aquí, en España, florecientes en su momento, tenían una gran importancia en la educación de las masas, van a ser reducidas al mínimo, totalmente. Y de alguna forma van a ser continuamente increpadas, continuamente insultadas, continuamente perseguidas, no por esa república burguesa que surge en el 31, sino por movimientos revolucionarios que se van a desarrollar en el tiempo histórico entre 1931 y 1936. Sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, heredero de ese partido, hay un gobierno ahora en España, el Partido Comunista, que fue una escisión del Partido Socialista Obrero Español de Pablo Iglesias, que era entonces minoritario, después durante la guerra va a ser muy superior, y sobre todo los anarquistas, que hablaban ni Dios ni Estado y que perseguían cruentamente, sanguinariamente a los sacerdotes, al poder político, etcétera, y que eran muy importantes en aquel entonces. Estos son fallos muy importantes que entiendo durante la Segunda República, que coadyuvan, que dan lugar a lo que ocurrió el 18 de julio de 1936. Porque Azaña estaba equivocado y sí que había una gran masa de católicos que todavía querían defender el catolicismo y la realidad social y cultural del catolicismo apostólico romano. Y por otra parte, los militares, había muchos militares que se consideraban católicos y que defendían también ese principio. Por otra parte, otro gran problema que surge durante la Segunda República, y que es un problema que venía ya de antes, incluso del final de las colonias, de ultramar, es el intento secesionista principalmente del País Vasco, de la zona del País Vasco, y por otra parte el intento secesionista de Cataluña, ¿no? Esos intentos también motivaban mucho el corazón, el sentido del honor, el sentido de patria de los militares, entre ellos Francisco Franco. Militares que muchos de ellos, y vamos a comentar más de uno, en principio estuvieron con la República y no defendieron la monarquía, pero luego se dieron cuenta del devenir de la historia de la Segunda República. Entonces, ya hemos inventado una serie de situaciones que yo no sé si a ustedes les parece normal, pues eso, que en diferentes momentos se quemen iglesias y conventos, que se persiga a la religión católica, que no se la permita tener ninguna realidad social, cultural ni económica en ningún sentido, que los militares que habían luchado en África y que se formaban muchos en la Academia General Militar sean reducidos al mínimo, y tantas cosas que crean enemigos. Sí que es verdad que durante la Segunda República y con el antecedente de la monarquía, en España había unas diferencias sociales muy importantes. Primero había unas diferencias muy importantes entre las ciudades principales, o sea, entre el nivel de vida que podía haber en Madrid y en Barcelona y el nivel de vida que podía haber en el campo. La España que hereda la Segunda República es una España eminentemente rural. Es una España eminentemente agraria, con profundas diferencias de zonas en España. Si tuviéramos un mapa, veríamos que en el norte de España, en la zona de Castilla, por ejemplo, repito, de donde provengo yo, en la zona incluso de Aragón, había lo que se llamaba el minifundio, pequeñas propiedades
que muchas veces en Galicia no daban ni para vivir, para subsistir una familia, de ahí también la fuerte migración a Argentina, entre otros lugares. En el sur de España, fundamentalmente, había lo que se llamaba los latifundios, que pertenecían principalmente a la nobleza. Y voy a hacer una mención muy explícita porque la reforma agraria, que fue una intención de la República fallida, pero que tenía también su razón de ser. En Andalucía, principalmente, había grandes latifundistas. ¿Quiénes eran esos grandes latifundistas? Eran la aristocracia. Esto yo lo estudié en un curso de estructura económica del profesor famoso Ramón Tamames, en uno de los estudios que yo he realizado, que se llamaba Estudios Sociales, Graduados Sociales, Abogados Laborales. Allí, en el libro de estructura económica, hablaba que, por ejemplo, la duquesa de Alba tenía 30.000 hectáreas en Andalucía. La duquesa de Medina Sidonia tenía 50.000 hectáreas en Andalucía. El ducado de Medinaceli también tenía miles y miles de hectáreas. Y estos grandes propietarios eran aristócratas. Démonos cuenta que la duquesa de Alba llegó a tener 52 títulos de nobleza, más que la reina de Inglaterra incluso, y estas personas, lógicamente, vivían en palacios, tenían un nivel altísimo en todos los sentidos. Y la diferencia era abismal con los campesinos que trabajaban en esas propiedades y que muchas veces no recibían ni lo necesario para una subsistencia mínima. Y esto también es una causa de la caída de la monarquía y del surgimiento de la república. Repetimos que la república intenta hacer una reforma agraria, pero no se consigue, entre otros motivos, porque surge la guerra civil. Pero también una cuestión a favor del régimen de Franco en este sentido, porque el régimen de Franco recibe una España pues con la problemática que hemos hablado de los grandes latifundistas, con la problemática de las infraestructuras destruidas, en cuanto a que nos cierran todas las naciones del mundo y demás, pero el régimen de Franco va a intentar ir evolucionando en favor de los españoles hasta tal punto. Yo nací en el año 61, que cuando yo nací y a posteriori de venir en la vida, no era tan importante hacer la reforma agraria y de alguna forma se había hecho con leyes como la ley de fincas manifiestamente mejorables, las cooperativas. También pasa una nueva clase social que compra fincas a esos grandes tenedores que son los mismos toreros, por ejemplo, con el dinero que hacen en las ferias taurinas. Entonces, cuando yo nazco no se daba tanta importancia al mundo agrario, porque habíamos entrado en el devenir industrial de la nación y surgen importantes emigraciones con grandes fallas también en cuanto a la realidad vital, emigraciones de los pueblos a las ciudades a trabajar en las industrias fundamentalmente. Pero en la época de la Guerra Civil Española y en la época de la República era muy importante porque España era eminentemente una nación agraria, una nación rural, con focos industriales muy pequeños como estaban en Cataluña y en el País Vasco. La Segunda República, yo soy de los que defienden que deja de existir prácticamente cuando surge el 18 de julio de 1936, porque las Cortes españolas lógicamente se dividen, se disuelven, son perseguidos los diputados de derechas, y aquí hay un punto también fundamental del 18 de julio. Había una guerra cruenta entre partidos durante la República. Partidos de derecha que se podían llamar de derechas, la Falange no se llamaba a sí mismo de derechas, pero era como un movimiento filofascista, y por otra parte los movimientos de izquierdas. Entonces los movimientos de izquierdas, que eran especialmente cruentos, porque defendían la violencia, atacaban en un principio a cualquier movimiento que no tuviera nada que ver con ellos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hay fotografías que hablan de la Falange, por ejemplo, que cuando realizaba sus primeros actos a partir de la fundación de 1933, tenía detrás de la mesa presidencial un mural que no era sino con los nombres de todos los caídos, de todos los falangistas a los que habían asesinado las fuerzas de izquierdas. En un momento determinado, la Falange se cansa de ser mártir, la llaman funeraria española en lugar de Falange española, funeraria española, y entonces responde también, y responde con violencia. Y entre 1933 y 1936 se puede decir que hay una muy fuerte violencia entre los movimientos políticos con crueldades y con muertes muy definidas en ambos bandos. Parece ser que después del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936,
las izquierdas van a la revolución. Entonces, parece ser que en ese devenir, entre febrero y julio de 1936, resulta que la Falange mata a un teniente de la Guardia de Asalto que se llamaba Castillo, y a su vez los miembros de la Guardia de Asalto, que era como la policía de la República, van a prender. En principio intentaron prender a Gil Robles, el líder de la derecha de la CEDA, pero como no lo encuentran, van a buscar a Calvo Sotelo, que era un diputado de Renovación Española que se podía llamar el partido monárquico. Dense cuenta de este punto. Miembros de la seguridad del Estado, que debían de proteger a Calvo Sotelo y a todo el mundo, van a matarlo, van a asesinarlo y lo dejan tirado en uno de los cementerios de Madrid. Y eso es lo que dicen que es el punto fundamental que anima a Franco y anima a otros a levantarse contra la República. Vienen a decir que ya no se puede aguantar más. Incluso Franco intenta, porque se da cuenta de que el golpe de Estado a lo mejor no va a triunfar y va a dar lugar a una guerra civil muy cruenta, intenta hablar con el presidente del gobierno del momento y decirle que hay que parar toda esa violencia. En discurso de Calvo Sotelo, antes de ser asesinado, dice en las Cortes de la República: miren ustedes, una nación puede vivir en monarquía, puede vivir en república, puede vivir en fascismo, puede vivir en comunismo, pero no puede vivir en continua anarquía. Y entonces mienta lo que había sido en unos meses en cuanto a ocupaciones de fábricas, ocupaciones de fincas, incendios, asesinatos. Viene a decir que no se podía seguir así con esa situación. Y Franco lo vive personalmente, y repito, se expone a que fallara el golpe porque va a hablar con Casares Quiroga, el presidente del gobierno, y le viene a decir que hay que dar un golpe de timón, que la situación no puede seguir así, dominada por los grupos revolucionarios y de izquierdas, y como vamos a ver después, apoyados por la Unión Soviética en el devenir de la misma Guerra Civil Española. Pero con esto terminamos el tiempo de la Segunda República Española, y creo que nos hemos situado muy bien delante de este mural, y que resume muy bien cómo la República en un principio fue aceptada por las clases populares, porque era una renovación, porque era algo que iba contra muchas injusticias que se cometieron durante la monarquía, pero luego gran parte de esas clases populares se van a dar cuenta que esto no es lo que debía ser. Y entre otras personas, los intelectuales. España tenía un nivel de intelectuales muy alto, muy superior al que puede tener ahora, y entonces existía un Miguel de Unamuno, que fue rector de la Universidad de Salamanca, catedrático de griego, filósofo, escritor, Ortega y Gasset, quien a su vez también, como Unamuno, vino acá a dar conferencias, e incluso personas que fueron represaliadas en el bando nacional, como el famoso poeta García Lorca. Respecto a García Lorca, hay que decir bien claro que fue asesinado en el bando nacional, pero no fue asesinado por los falangistas, porque los mismos falangistas de su ciudad, Granada, que eran amigos suyos, la familia Rosales, varios de ellos poetas a posteriori, intentaron salvarlo de la persecución por parte del gobierno que gobernaba en ese momento sublevado y por parte de miembros de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y aquí decir bien claro que la Falange siempre intentó distinguirse de las derechas. La Falange venía a ser un movimiento social, un movimiento que quería estar con el pueblo y defender los derechos del pueblo. Y lo va a defender luego en el régimen de Franco, porque los ministros falangistas, entre otros el palentino José Antonio Girón de Velasco, son los que van a llevar en el régimen de Franco las principales leyes sociales en favor de los trabajadores, en favor de las pensiones, en favor de las vacaciones pagadas, en favor de primar las primas por cada hijo y tantas cosas sociales que se hicieron durante el gobierno de Francisco Franco. Sensibilizar un poco de lo que pretendió ser la República, de lo que fue en realidad y de por qué surgió el 18 de julio de 1936. Gracias. Como complemento de esta disertación, que trata de la Segunda República Española, pero que también habla de Buenos Aires, cómo se vivió, he traído este libro que he conseguido en esta maravillosa ciudad donde se encuentra de todo maravilloso, un libro antiguo, pero que es Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu. Como les he mentado, Ramiro de Maeztu fue un famoso escritor español que escribió fundamentalmente esta obra, que viene a defender
en contra de la leyenda negra, y bien llamada leyenda negra, lo que significó España a partir del descubrimiento de Cristóbal Colón, y en contraposición a la actitud dominadora de otras naciones como podría ser Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia misma y tantas naciones que lo que han hecho muchas veces es usurpar. España descubrió un continente y conforme al descubrimiento del continente llevó una unidad basada en la unidad católica de España, que fue fundamental en el desarrollo de la colonia, con sus más y sus menos como toda obra humana. Entiendo que España no ha sabido continuar esa gran obra aglutinante de la hispanidad, sobre todo a partir de la pérdida de las colonias. Cosa que Inglaterra, que es mucho más civilina, con la Commonwealth lo ha hecho mucho mejor. Eso es lo que yo entiendo o comprendo o puedo defender en este momento. Pero la hispanidad fue defendida prácticamente durante todo el periodo de colonias de ultramar e incluso a posteriori en época de Franco, y voy a mentar a una persona que fue nada más y nada menos que presidente del Instituto de Cultura Hispánica, del que hablaremos luego respecto a la transición a la democracia española, que se llamaba Blas Piñar López, a quien yo conocí profundamente, al que yo seguí en muchos actos sociales y políticos, a quien yo acompañé incluso al extranjero, un hombre de unas cualidades en cuanto a intelecto, en cuanto a cultura enormes, maravillosas, notario de profesión, y que a posteriori de la muerte de Franco fue el principal defensor de lo que significó el franquismo, resumiendo mucho. Él me decía que durante la época de Franco se intentó, salvo con México, que nunca fue posible porque era un régimen prorrepublicano y enemigo del régimen de Franco, se intentó incluso hasta con Cuba mantener ese vínculo humano, ese vínculo social, ese vínculo que venía del descubrimiento y de la colonia. Pero actualmente creo que no se sigue la misma dirección, pero no ha lugar a profundizar en este momento. Y dirán ustedes que ¿por qué traigo esta gorra? Bueno, pues esta gorra viene en contraposición a los símbolos de la República, porque este símbolo se llama la flor de lis, y la flor de lis fue el símbolo de los Borbones, porque fue la monarquía borbónica en España una monarquía Borbón que procedía nada más y nada menos que de Francia, de los reyes franceses, incluso de los Capeto. Saben ustedes que Luis XVI fue guillotinado, de la palabra guillot, del que creó la guillotina, guillotinado durante la Revolución Francesa. Bueno, pues se puede decir que Luis XVI fue un antepasado lejano de la monarquía que venía de la monarquía española, que venía nada más y nada menos que a partir de un nieto de Luis XIV, Felipe V. Y ahora también vamos a mostrar como un par de cosas más que nos pueden introducir en próximos capítulos. Este libro que he adquirido aquí también habla del Parlamento Vasco. Los vascos aquí en este libro defienden sus raíces, su autonomía y sus fueros o privilegios que tenían a lo largo de la monarquía hispánica y que en gran parte perdieron porque el nacionalismo vasco se unió a la República, cosa que los navarros, con los requetés que eran descendientes de los carlistas, no se unieron a la República sino al régimen de Franco, por lo cual conservaron durante el régimen de Franco esos fueros, esos privilegios en cuanto a impuestos y otro tipo de actividades privilegiadas, digamos, respecto al resto de las regiones españolas. Aquí habla del Parlamento Vasco y en plan de cómic pues habla un poco de su historia, pero de una forma totalmente sesgada por parte del PNV. Decir que el PNV era el Partido Nacionalista Vasco que tuvo mucha importancia durante la Segunda República. El PNV entonces, cosa que no es hoy en día, que no defiende hoy en día, era un partido muy influenciado por el catolicismo en España. Los curas, los sacerdotes, que entonces llevaban sotana,
y una boina que se llamaba la Chapela Vasca, vivían en las parroquias, vivían en los lugares pequeños de los vascos y tenían una influencia social, política y religiosa enorme. Hasta tal punto que el Partido Nacionalista Vasco en un principio estuvo por unirse al 18 de julio conforme a la defensa de la catolicidad, pero primó su interés por tener la independencia, por ser Euskal Herria, como dicen hoy en día, y estuvo con la República. Estuvo defendiendo a la República, lo que se llamaba el Cinturón de Bilbao, que fue superado al principio de la guerra por las tropas nacionales. Mi padre, que era de Valladolid y que fue del Frente de Juventudes, de la Juventud Franquista, recuerda que lo llevaron con otros jóvenes a Bilbao a celebrar la liberación que llamaron en el bando franquista, la liberación de Bilbao al principio de la Guerra Civil Española. Entonces aquí traigo esta referencia porque en Comit cuentan los vascos su historia, pero su historia que entiendo parcial. Se puede decir hoy en día, y se utiliza hoy en día muy bien, o mejor dicho, muy mal por el bando izquierdista actual, diciendo que Franco también mató sacerdotes. Y vamos a explicarlo. Franco primero directamente no mandó matar a ningún sacerdote, por supuesto del bando nacional, pero se refiere a los sacerdotes que estuvieron con los vascos de la República. Y sí que es verdad, por actuación arbitraria del mando del momento, que fueron fusilados algunos sacerdotes, pero por participar directamente en la lucha cruenta del bando vasco. Cosa que cuando Franco se enteró, fue el cardenal Gomá, del cual vamos a hablar más adelante respecto a la actitud de la Iglesia con el bando franquista, y entonces Franco dijo que no se volviera a cometer esa atrocidad, digamos así. Esto también lo explica, lo intenta explicar no este libro, sino yo mismo, por consecuencias que he sacado de lo que he podido leer en libros históricos y demás. Y ya vamos a continuar más rápidamente para entrar en la diferencia que tuvo el bando franquista respecto a la República. Cuando la República impedía cualquier manifestación religiosa, cuando la República no protegía a los católicos e incluso de alguna forma por dejación permitía que fueran perseguidos y asesinados, cuando la República redujo, como hemos dicho en un principio, al mundo católico a la miseria económica, social y cultural y después al asesinato, el bando franquista fue totalmente diferente. Y tenemos aquí una portada del ABC, del diario ABC de Sevilla, en el año 1939, y que refiere una procesión nada más y nada menos que del Jesús del Gran Poder, que es un Cristo que es una referencia no solamente ya para católicos sevillanos, sino para toda, con la Macarena es el sumum, el no va más, ¿no? Y tenemos aquí una procesión que van presidiendo los militares, y va en el centro un hombre que era muy alto, al contrario que Franco, que Gonzalo Queipo de Llano, que fue el que consiguió que Sevilla se uniera al bando nacional. Entonces esto va a demostrar lo que se llamó genéricamente el nacionalcatolicismo, que quiere decir la identificación total en cuanto a lo material, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las leyes, en cuanto a cualquier apoyo en cualquier sentido por parte del régimen de Franco a la religión católica. Y esto es un ABC, que es el diario que llamábamos monárquico. Aquí también habla de la actitud de la Iglesia cooperando con el régimen de Franco en ayuda social, la ayuda social que realizó la Iglesia Católica Española, al contrario de lo que ocurría en el bando republicano, como decimos. Y aquí también tenemos en el ABC al mismo Queipo de Llano, que lo hicieron un retrato y lo homenajearon porque fue el principal valedor de que Andalucía se uniera casi al principio de la guerra civil al bando nacional. Pero de esto hablaremos más adelante en cuanto entremos al capítulo que vamos a llamar el régimen de Franco. En la Avenida de Mayo, casi al lado del Bar Iberia, donde hemos grabado Segunda República, y vamos a mentar este hotel que está cerrado ahora, pero que yo conocí en su momento, que es el Hotel Castelar. El Hotel Castelar, que es el apellido de un presidente de la Primera República Española,
tiene mucha importancia en esta Avenida de Mayo porque aquí nada más y nada menos que se hospedó cuando venía García Lorca, el gran poeta García Lorca, que como hemos hablado es también un testimonio de la tragedia de la Guerra Civil Española, de la crueldad de la Guerra Civil Española, del sinsentido de muchos enfrentamientos. Yo tuve la oportunidad incluso de conocer la habitación, museo, donde se hospedaba García Lorca, porque me grabaron en un programa de la televisión española, Españoles en el Mundo, aquí en Buenos Aires hace ya unos años, y uno de los puntos que interesó fue este hotel en cuanto a la referencia hispana de ese gran poeta español que se llamaba García Lorca. Bueno, ahora nos encontramos a espaldas mía nada más y nada menos que el monumento al Quijote y Sancho Panza. Ustedes saben que la obra de Cervantes sobre el Quijote, que se dice genéricamente el Quijote, es una obra maestra, una obra importantísima de la cultura española, del castellano, del saber escribir, del saber decir, ¿no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, para los ingleses una obra de Shakespeare o para los argentinos el Martín Fierro de José Hernández, que es otra joya maravillosa de la adaptación del idioma español al idioma, si me permiten, argentino, ¿no? Pero aquí tenemos, ya digo, en la confluencia de Avenida de Mayo con la 9 de julio, en un lugar muy bonito, muy verde, muy primaveral, nada más y nada menos que una representación del Quijote, de Don Quijote y Sancho Panza. Una obra que, si leemos con un interés de garantía, de sapiencia y de conducta humana, te enseña muchas veces cómo actuar en diferentes momentos. Ese Quijote que se suponía que estaba loco y el contraste de Sancho Panza, que es el hombre práctico de la vida. En cambio, el Quijote es el hombre idealista. Quizás ese conjunto de Quijote y Sancho Panza es la realidad del ser español, definida muy sobriamente, pero así es mi parecer. Como complemento de lo que hemos comentado en la parte de fuera, estamos ahora dentro del bar Asturias, del bar-restaurante Asturias, súper típico de la comunidad española, en la misma Avenida de Mayo, Avenida de los Españoles, enfrente del bar Iberia, en el cual hemos hecho el reportaje Segunda República Española. Y aquí ya nos encontramos plenamente no en la España ni de Franco ni de la República Española, sino la España más antológica, más representativa de su tradición y de su devenir histórico. Tenemos aquí delante un mosaico precioso que es como si estuviéramos en Andalucía, porque aquí están las bailadoras sevillanas o cordobesas o granadinas de la región de Andalucía, que es más o menos la mitad de España, vestidas para bailar con la bata de cola, que se llama. La bata de cola es todo lo que sobresale en la parte mitad de la cintura para abajo, ¿no? Y ustedes saben que la más representativa, cantadora y bailadora, maravillosa, incomparable, fue la famosa Lola Flores, que realizó su labor como folclórica durante la mayor parte del régimen de Franco. Tenemos atrás nada más y nada menos que la cabeza de un toro, la España taurina, la España que siempre recibía a sus invitados con una corrida de toros, y lo vamos a comentar cuando hagamos el programa de Vita en España, quien tuvo la oportunidad con la mantilla y con el mantón de acudir a varias corridas de toros, acompañada de su anfitrión Francisco Franco y de su señora doña Carmen Polo de Franco. Entonces nos hemos situado dentro de un lugar muy importante para la comunidad española y muy identificado con España en esta gran nación que es nuestra querida Argentina. Y ahora ya con mi colaborador pasamos a disfrutar de un cordero patagónico y de un buen vino argentino. Aquí no falta de nada de lo que tenemos en Europa y en España. Y sobre todo no falta el ser español, la Avenida de los Españoles, la Avenida de Mayo y este bar-restaurante Asturias. Gracias.
este es el mapa de España. Entonces hemos mentado la totalidad de España que linda con Francia y con Portugal. Portugal perteneció a España en época de Felipe II. Y hemos mencionado especialmente Castilla y León, que es mi región. Yo provengo de esta ciudad de Palencia, con P, no Valencia, en la costa, no tiene nada que ver en ningún sentido. Y la principal ciudad que fue capital de España está Valladolid, aquí. Pero actualmente la capital de España desde hace mucho tiempo es Madrid. Y de las regiones que hemos hablado, que son más conflictivas, tenemos aquí Cataluña, con ciudades importantes como Gerona, Girona, pone aquí en catalán, Lleida o Lérida, y Tarragona y Barcelona. Barcelona, la principal ciudad. Entonces Cataluña es una ciudad conflictiva que siempre, por su entidad especial, ha intentado parte de los catalanes separarse. Y por otra parte está otra región que era muy rica también industrialmente, y lo fue siempre cuando la República y cuando Franco, el País Vasco, que también tuvo su intención de separación de España. Y el resto de España situamos aquí Andalucía, donde estaba el latifundio, o sea, las grandes fincas de los grandes propietarios, la oligarquía, la aristocracia de España. Y la región de Galicia que tenemos en esta zona, con La Coruña o A Coruña, principal ciudad, muy cerca del Ferrol, que se llamaba del Caudillo, donde nació Franco, y es la tierra de los galegos, de los gallegos, que se generaliza la emigración a Argentina, porque la mayoría procedían de Galicia. Y este es el mapa actual con las comunidades de España, o sea, la actual España con las diferentes comunidades autónomas que se llaman o regiones. Pero dentro de este mapa tuvo lugar la Guerra Civil Española, que dividió a España en dos partes diferenciadas. Principalmente en la zona de la República era la zona de Madrid, la zona de la Comunidad Valenciana, la zona de Cataluña, también en gran parte la zona de Aragón, y la zona inicialmente que pertenece a los nacionales, a los franquistas, es mi región Castilla y León, y después van avanzando por Galicia, Asturias y otras regiones. Pero al final de la guerra ganan los nacionales y ocupan Madrid y ocupan toda España. La última zona que pierde la República es Cataluña, la batalla del Ebro en Aragón y la Comunidad Valenciana. Desde la Comunidad Valenciana salen los últimos republicanos al exilio por mar, pero también cuando las tropas nacionales ocupan Cataluña, salen por Francia, por la frontera de La Coruña, a Francia, huyendo de las tropas franquistas. Y esto nos sitúa en el mapa perfectamente lo que es España, lo que fue, como hemos dicho, en época de la monarquía, la república, y las regiones son la España actual, porque en mi época no se llamaba Castilla y León mi región, sino que se llamaba, se llamaba Castilla la Vieja, o sea, no Castilla y León. Y Madrid no era una región, que es una autonomía actualmente. Había otra configuración de regiones, de zonas de autonomías. Pero la España de las autonomías es la España que viene aquí muy bien referenciada en negro. Entonces nos situamos plenamente en el mapa de España, y la relación con Marruecos también. Marruecos, que es donde Franco lucha en principio. El Marruecos, que era español, que ahora es independiente, y conservamos Ceuta y Melilla, que son las únicas plazas africanas que pertenecen a España. Y también pertenece a España, ya perteneciendo siempre, desde los Reyes Católicos, de las Islas Canarias, que curiosamente las Canarias están más lejos de Madrid y más cerca de Francia, mejor dicho, y más cerca de África, no de Francia, que queda al norte, y para viajar a Canarias te dura el vuelo más que viajar a Roma. Pero Canarias es España, por supuesto. España está limitada
por el Océano Atlántico, el mar Cantábrico, como vemos, el mar Mediterráneo, que es una gran belleza que nos permite ingresos enormes por turismo. Más de 80 millones de turistas hemos tenido el año pasado, y lugares, por ejemplo, emblemáticos para el turismo actualmente como Málaga, Marbella. Y el turismo, quieras que no, nace en los años 60 y con el régimen de Franco. El mismo Marbella, Málaga, que era un pueblo de pescadores, y ahora es una zona de veraneo de gente de lo más alto de nivel económico, ¿no? Bueno, nos situamos plenamente también en las Islas Baleares, Ibiza, que es un lugar también muy preferente de veraneo de gente de muy alto nivel económico, y esto es España, mi querida España.